Estudios Latinoamericanos, tengo que referirme a la década de los 80, cuando ingresé como asistente de investigación o de los investigadores, y luego fui adquiriendo otras responsabilidades, entre ellas el cargo de secretario, que así se llamaba, de la revista Repertorio Americano, y alguna actividad en las otras áreas, en la docencia, en la investigación y principalmente en el área de extensión. También tuve la posibilidad, a la parte que era el secretario de la revista y luego pasé a ser su director de la revista Repertorio Americano, también tuve la oportunidad, o me dieron la oportunidad, mis colegas del instituto, de asumir la subdirección. Luego asumí la dirección, luego volví a la subdirección y luego de nuevo estuve 2 periodos más en la dirección. Paralelamente seguí a cargo de la revista Repertorio Americano, con la cual sigo vinculado aún después de mi jubilación, que ocurrió hace 10 años. De tal forma que el vínculo con los latinoamericanos, con los estudios literarios, que es mi área de especialidad, sigue vigente hasta la fecha. Joaquín García Monge fue llamémosle así, un prócer costarricense, un prócer no militar, un prócer de la cultura, de la educación, que nació en 1881 y desarrolló una gran actividad educativa y cultural en la primera mitad del siglo XX. Además de su labor como educador, como profesor, como maestro, fue director de la Escuela Normal de Costa Rica, por ejemplo, fue secretario de Instrucción Pública, o lo que hoy sería ministro de Educación, director de la Biblioteca Nacional, que fue el último cargo público que desempeñó. También desempeñó una labor editorial trascendental para esos tiempos, como fue la publicación a partir de 1919 de la revista Repertorio Americano, hasta su muerte en 1958, o sea, durante casi 40 años, y otras actividades vinculadas de carácter editorial, sobre todo dirigidos a la juventud y a la niñez. Además de su muy conocido trabajo como escritor, como literato, como narrador, que inició en 1900 con la publicación del Moto y que culminó en 1917, porque desde entonces ya él dejó de publicar su obra literaria para consagrarse sobre todo al proyecto del Repertorio Americano, que nació justamente en esos años, entre el 17 y el 18. Fue una idea que se gestó en Estados Unidos, en Nueva York, en un viaje que él hizo, y que puso en ejecución a partir de septiembre de 1919, hasta su muerte en el año de 1958, que fue el año en que se publicó el último número del Repertorio Americano, precisamente. Hay un hecho histórico importante que tiene que ver con la creación de la Universidad Nacional en 1973, año en que se crea esta facultad, que entonces se llama Facultad de Filosofía, Artes y Letras, y además de Educación, y conjuntamente con la creación de la Universidad Nacional, con la creación de la facultad y con la creación del IDELA en 1974, está la incorporación de la revista Repertorio Americano a la Universidad Nacional, por una decisión de la familia heredera de los derechos de publicación de la revista, o sea, el hijo de don Joaquín García Monge, el doctor Eugenio García, y algunos intelectuales de la Universidad Nacional, profesores y académicos nacionales, que hicieron una gestión para que la revista reapareciera o fuera reeditada en la Universidad Nacional a partir del año 1974. Por el tipo de temas que publicó la revista, se consideró que el Instituto de Estudios Latinoamericanos era la unidad académica más afín para asumir la responsabilidad histórica y cultural de volver a publicar la revista. La universidad empezó a publicarla en una edición muy similar al formato de la revista, tipo tabloide,
que es este de acá, y se publicaban 4 números al año, o sea, la revista era trimestral originalmente. Y sobre temas relacionados principalmente con América Latina, con Hispanoamérica, como se decía también, y con España. Esos eran básicamente. Luego la gama temática fue ampliándose hacia otros temas, no necesariamente relacionados con América Latina, pero sí relacionados con la cultura universal. Hubo un repertorio americano que se publicó en Londres en 1826, cuando Andrés Bello era representante de su país, de Venezuela, en Inglaterra, y publicó una revista llamada así, Repertorio Americano. Durante un corto periodo, creo que se publicaron 3 o 4 números, pero con un poco con la intención que está presente en el Repertorio Americano de Don Joaquín, de dar a conocer el quehacer latinoamericano en otras latitudes. Don Joaquín García Monge lo que hizo, me parece a mí, fue tomar la idea, en el sentido de que la revista fuera una ventana al mundo desde Costa Rica, y a su vez fuera receptora de la cultura y de otros temas sociales y políticos y artísticos de otras latitudes. Y además utilizó el mismo nombre, Repertorio Americano, bajo la consigna de revista miscelánea, en el sentido de que los temas publicados en ella eran muy variados. Literatura, estudios literarios, creación literaria, historia, ciencia, geografía, poesía, etc. Entonces la revista en ese sentido fue muy amplia. Eso es lo que yo llamaría la primera etapa del repertorio, la llamada edición García Monge, porque él fue su editor, que fue del 19 al 58, como mencioné anteriormente. Y luego la nueva etapa es la que se inicia, la que ya llamaríamos segunda etapa, es la de la Universidad Nacional a partir de 1974 y hasta el día de hoy. Sin embargo, esa etapa de la Universidad Nacional tiene 2 o 3 momentos. Uno es el que nace justamente con la creación de la Universidad Nacional en 1974, que se publica hasta los años 80 y algo, ¿verdad? Que es con este formato grande, tipo tabloide, muy similar al formato de la revista original de García Monge. Y luego una segunda época, que así la llamamos, cuando se le cambia el formato y se pasa al formato de revista moderna, que es tipo libro, ya no tipo cuadernillo grande o tipo periódico, sino más bien tipo libro, que es más o menos este formato que adquiere la revista, que también coincide con los cambios que sufren las revistas en el nivel internacional, cuando se adquiere el sello editorial, cuando se empieza a publicar las revistas bajo cánones internacionales, y lo que yo podría llamar la modernización de la revista. Esta tiene 2 épocas también. Uno que es lo que llamamos nueva época, que es cuando publicamos la revista 2 veces al año, y luego cuando se decidió publicarla en forma anual, pero en forma anual, pero más voluminosa, y se llama segunda nueva época, que es la que rige hasta la fecha. No se puede negar la importancia en el desarrollo cultural de Costa Rica y de América Latina de la revista Repertorio Americano, no solo por la validez de sus temas, la importancia, el que la revista fuera vehículo para dar a conocer la pluma y el saber de muchos científicos y artistas, sino también porque fue una revista muy constante, que se publicó durante casi 4 décadas y en forma muy consecuente con el pensamiento de su director, editor y fundador, Joaquín García Monge, pero también con un gran esfuerzo, un gran sacrificio, pudo mantener su permanencia durante todo ese periodo tan largo y llegar a publicar más de 1000 números, casi 1200 números, lo que equivale a más de 18.000 páginas. Entonces, para la época y para las condiciones tecnológicas de la edición de textos y de la difusión internacional de una revista, creo que fue una labor titánica. Lograr que una revista
publicada en un país tan pequeño pudiera mantenerse durante tanto tiempo, durante tantas décadas, y que además fuera enviada a tantos países del mundo, con los cuales don Joaquín tenía contacto, relación y amistad. Y que además diera la posibilidad a muchos escritores en aquel momento, novatos o jóvenes, de empezar a publicar sus obras. Solo para mencionar, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, publicaban en el repertorio americano en sus primeros años como escritores. Y muchísimos otros más, latinoamericanos, europeos y obviamente costarricenses. Destacar pues la importancia del centenario de la revista Repertorio Americano. Hablamos del centenario de su nacimiento, que fue en 1919. Y el trabajo que está haciendo el IDELA para destacar el valor para la cultura costarricense, la cultura latinoamericana y para la cultura en general, de que en nuestro país se publicara una revista tan sólida, tan coherente, tan valiosa durante tantos años, y que hoy, gracias al desarrollo tecnológico, podemos tener acceso a ella electrónicamente para su consulta. Y creo que vale la pena consultarla y sigue siendo fuente de investigación para muchos investigadores e investigadoras interesados en estos temas.